Sí, 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 sí. Oh, oh.
Bienvenidos. Padre amado, te damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Gracias por esta noche preciosa que hoy nos permites estar reunidos, Señor, y conectados para darte toda gloria a ti, Jesús. Señor, este es nuestro servicio de día miércoles, nuestras noches de clamor. Es nuestro servicio de mitad de semana para honrarte, para glorificarte, para exaltarte a ti, Señor. Padre, esta noche levantamos nuestras manos a ti. Esta noche nuestra voz, Señor, te proclama, te adora, te exalta. Reconocemos, Señor, tu señorío, tu gobierno. Reconocemos, Señor, tu gracia, tu bondad. Reconocemos tu soberanía, Señor. Tú has sido bueno y bueno en gran manera, Padre. Señor, te pedimos que este tiempo, Señor, de culto, que este tiempo en donde podemos postrarnos, en donde podemos rendirnos, donde podemos clamar, sea un tiempo, Señor, donde nuestros corazones, Señor, se rindan, donde nuestros corazones te glorifiquen, donde nuestros corazones, Señor, se gloríen en ti. Padre, renueva nuestras fuerzas, Señor. Padre, santifica nuestros corazones, perdona nuestros pecados, límpianos, Señor, limpia nuestra conciencia, nuestros cuerpos, nuestra mente. Señor, santifícanos en tu verdad, purifícanos, Señor, Padre, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que esa obra que ha comenzado, Señor, sea tal como dice tu palabra, perfeccionándonos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, Señor, te glorificamos y te honramos. Espíritu Santo de Dios, llénanos más, llénanos de ti, Señor. Gobierna, Señor, nuestras vidas, encamina, Señor Padre, nuestros pasos, señorea, Señor, sobre cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, ¿qué tal si le damos un aplauso a nuestro Rey? Dios les bendiga, amada iglesia. Gracias, Rey. Amén. ¿Qué tal si usted se pone sobre sus pies, amada iglesia? Y les invitamos a que esta noche usted pueda conectar con el Señor, usted pueda conectar con su palabra. Y les queremos decir, amada iglesia, hoy tenemos algunas dificultades en la red, no podemos transmitir, pero esperamos que usted pueda conectarse con el Señor y que usted pueda refugiarse en su presencia. Amén. ¿Cuántos han venido a adorar al Rey, iglesia? Amén. Amén. ¿Cuántos han venido a gloriarse en Él? Amén. ¿Cuántos creen que Él renueva nuestras fuerzas? Amén, amada iglesia.
La palabra del Señor dice en Apocalipsis, todas las cosas las hace nuevas. Amén. Vamos a adorar a nuestro Rey, amada iglesia. Acompáñenos con sus palmas, con su voz. Eterno, tu reino se establecerá, santo y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Diga la iglesia. Cielo y tierra Te adorarán, tu reino y gloria se establecerán, cielo y tierra te adora. Diga tu trono. reino y gloria Se establecerá, cantando santo, bueno e incomparable Dios, cantando santo, bueno e incomparable. Vamos a decirlo una vez más, iglesia. Bueno, eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanece. Algo nuevo Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar, cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerán, cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establece. Hoy dice cantando santo, bueno e incomparable Dios, cantando santo, bueno e incomparable Dios. Acá con las palmas. ¿Cuántos creen que hay algo nuevo que está comenzando en sus vidas, iglesia? Amén. Él todo lo hace nuevo. Dice así: algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerán. Última vez. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerán. La última, dice cantando santo, bueno e incomparable Dios, cantando santo, bueno e incomparable Dios. Denle un aplauso a su Rey, iglesia. Amén. Amén, amén, amén. Que ese aplauso sea para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Padre, te damos toda gloria a ti. Quiero que cierre sus ojos allí, iglesia, por un momento, en que usted pueda entrar en ese momento de intimidad con su Rey. Amada iglesia, el Padre le está escuchando. Él escucha tu clamor, Él escucha tu oración. Dice la palabra, el salmista, Él ha inclinado su oído. Él ha inclinado su oído. Padre, hoy te pedimos esta noche, Señor, que
tu presencia, Señor, conmueva nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tu presencia ministre, sane, restaure, Señor, que redarguya, que anime, que fortalezca, Padre. Trae, Señor, de tu presencia. Llénanos más y más, Señor. Imparte vida, imparte, Señor, aliento, imparte ánimo, Señor. Sana las heridas, restaura, Señor, los corazones, las fuerzas, Padre. Levanta los brazos caídos, las rodillas, Señor, que han tambaleado, Señor. Afirma los pasos, endereza, Señor, los pies y allana las sendas en Cristo Jesús. Padre, ¿a quién iremos si no es a ti esta noche? ¿A quién iremos si no es a ti, Señor? Padre, te damos toda gloria. Acompáñame, iglesia, a cantar esta canción. Yo sé que usted la conoce. Dígale, Señor, ¿a dónde estaría si tú no me hubieras rescatado, Señor? ¿A quién iría, Señor, si no es a ti, Jesús? Padre, te damos gloria, Jesús. Padre, llena nuestra casa, llena este lugar de ti, Jesús. Espíritu Santo, conmueve, Padre. Espíritu Santo, ministra, Señor. Llénanos de ti, llénanos de ti, llénanos de ti, Jesús. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Rey. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? Dígale, ¿quién más tendrá? ¿Quién más tendrá de mi compasión? Y entenderá mi corazón. ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Digo las iglesias, Cristo. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿Qué tal si lo crees con tu corazón, iglesia? Y le dices, Cristo. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes, Señor. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iremos, Señor, sino a ti? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? Oh, ¿quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Señor, ¿dónde más podríamos ir sino a tu presencia, Rey? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú nos llenas con tu palabra. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Padre, te damos toda gloria a ti, Señor. Padre, hoy reconocemos que no hay otro lugar. Hoy reconocemos, Señor, que tu palabra es el camino, que tú eres, Señor, la verdad, que tú eres la vida, tú eres nuestro reposo, Señor. Cristo,
¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes, Señor, solo tú tienes palabras. Solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tener como iglesia. Gracias, Señor, porque hoy podemos acercarnos a ti creyendo, Señor, que tú eres todo lo que necesitamos. Jesús, ¿qué otro camino, qué otro lugar, qué otra palabra podríamos escuchar que nos diera vida? Solo tú, Jesús. Solo tú das vida, solo tú restauras, solo tú sanas, solo tú levantas, solo tú tienes poder. Padre, en ti está todo el poder, en ti está toda la autoridad. Tú eres el Rey que gobierna, el Rey de reyes, el Señor de señores. ¿A dónde más podríamos ir si no es a ti, Jesús? Padre, hoy nos acercamos a un trono de gracia. Hoy nos acercamos, Señor, al Logos, la expresión, la revelación de la palabra viva, Jesús. Hoy nos acercamos a un sumo sacerdote que ha abierto un camino de gracia. Señor, tú eres nuestro reposo. Hoy reposamos en ti, hoy descansamos en ti. Hoy descargamos, Señor, nuestras vidas. Hoy soltamos, hoy abandonamos, hoy dejamos atrás. Hoy miramos a Jesús. Señor, sé nuestro reposo. Sé nuestro reposo, Jesús. Llénanos de ti. Llénanos de ti, Jesús. Te damos toda gloria y toda alabanza. Señor, te pedimos que hables a nuestro corazón, que tu Espíritu imparta vida y vida abundante, que traiga, Señor, palabra de ánimo, palabra de exhortación, palabra, Señor, que restaura, palabra, Señor, fresca. Tu palabra dice: tú eres el buen pastor que nos lleva a verdes pastos y aguas frescas. Hoy pedimos, Señor, que este alimento de tu palabra, Señor, sea para nosotros, tu rebaño, tus ovejas, como un pasto verde, fresco y agua, Señor, que trae vida, en el nombre de Jesús. Te damos toda gloria a ti, toda alabanza. Amén y amén. Amén, iglesia. Denle ese aplauso al Rey. Amén, amén, amén. ¿Qué tal si usted saluda a una persona, sale de su silla, puede abrazar, sonreír, extenderle un saludo, una sonrisa a alguien, amada iglesia? Amén, amén. Quiero invitarle, amada iglesia, que después de ese caluroso saludo, después de ese abrazo, después de esa coinonía, esa comunión, usted también nos acompañe en su silla, nos acompañe a escuchar, a recibir la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Dios tiene una palabra para su vida esta noche, iglesia? Amén, ¿verdad? Creo que la palabra de Dios es viva y eficaz. También queremos saludar a Sara, que nos visita. Bendiciones, Sara. ¿Qué tal si le damos una bienvenida a ella? Un aplauso. Bienvenida, Sara. Nos alegra tenerte. Amada iglesia, quiero que me acompañe en su Biblia al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 4. Estamos en una serie que hemos titulado La gracia desde el Génesis. Y solo para introducir rápidamente al sermón, a la palabra esta noche, el propósito de esta serie es entender que la gracia de Dios no es solo la cruz
no es solo la salvación en Cristo, sino que la gracia ha sido revelada desde el Génesis. Veíamos hace 15 días que la gracia de Dios fue revelada cuando Dios nos creó como imagen y no como esclavos. Y veíamos unos contrastes entre el Enuma Elish, el mito de la creación babilónico, contra el Génesis, y veíamos estas diferencias y la gracia de Dios revelada, ¿verdad? Hace 8 días hablábamos también un poco de la caída de Adán y Eva y cómo la gracia es revelada, ¿verdad? Cubriendo su desnudez, sacándolos del Edén para que no vivieran eternamente en pecado, y habían unas imágenes, unas sombras de Jesús. El capítulo 4 de Génesis es el capítulo por excelencia que nos narra el asesinato de Abel. Caín mata a Abel. Pero quiero que vea algo muy interesante de este capítulo. Los primeros versículos comienzan con el asesinato de Caín, pero quiero que mire el último versículo, capítulo 4, versículo 26. Capítulo 4, versículo 26, dice la palabra al final: desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Algo interesante en el capítulo o en las historias del Génesis es que los capítulos comienzan con una caída, pero terminan en gracia. Ejemplo, capítulo 3 de Génesis comienza con la caída de Adán y Eva, pero terminan con la protección de Dios, cubriendo la desnudez y guardándolos del árbol de la vida eterna y dando una provisión, un sacrificio de un cordero. Capítulo 4 comienza con el pecado de Caín, matar a su hermano, pero termina el capítulo 4 diciendo: desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Y cuando vemos capítulo 5, capítulo 6, vamos a darnos cuenta que hay un ciclo que se repite, y es pecado, gracia. Pecado, gracia. Por eso la palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Amén. El capítulo 4 nos narra, y quiero que lo leamos rápidamente, versículo 3, capítulo 4, versículo 3, dice la palabra: tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Algo que tenemos que entender y tenemos que corregir, de que tenemos que pensar, quiero que me colaboren en la parte de atrás, quiero que pensemos en esto, es que el pecado de Caín o la ofrenda de Caín no es errada, no es falsa, no es equivocada porque haya ofrecido frutos. Muchos dicen: es que Abel ofreció un animal y Caín ofreció frutos. Pero no existía la ley de Moisés, Dios no había establecido un sistema de ley, no existía la ley, Dios no había dicho cómo eran los sacrificios, pero la Biblia sí expresa cuál fue el error de Caín. Y quiero que lo leamos en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Si usted tiene su Biblia me puede acompañar, o si no me puede acompañar en la pantalla. Pero mire lo que dice la palabra: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Hebreos 11 nos interpreta el error de Caín, o exalta lo que Abel hizo bien. Y dice que Abel, por la fe, ofreció un sacrificio más aceptable. Otras versiones dicen más excelente que el de Caín.
Pero también dice que por la fe, este sacrificio era un testimonio de que él era ¿qué? Justo. Quiere decir que el error de Caín no es ofrecer frutos. No había ley sobre sacrificios. Dios no había estipulado cómo eran los sacrificios. El error de Caín es que su sacrificio no es un testimonio de justicia y que su sacrificio es inferior en calidad al de Abel. ¿Qué significa esto? Y quiero que entienda esto. El primogénito, ¿cuál era el primogénito? Abel. Caín es el primogénito, es el hermano mayor. El carácter de Dios que es revelado en la ley de Moisés nos enseña que el primogénito debía ofrecer un sacrificio mejor que el de su familia. Pero ¿quién ofrece el mejor sacrificio? Abel, el menor. Y este ciclo se va a repetir en donde Dios favorece al menor. Quiero que veamos algunos ejemplos rápidamente. Isaac e Ismael. ¿Quién es mayor? Ismael. ¿A quién favorece el Señor? A Isaac. Vamos a ver, Esaú y Jacob. ¿Quién es mayor? Esaú. ¿A quién favorece el Señor? A Jacob. Si vamos sobre, por ejemplo, José y sus hermanos, ¿quién es el menor? José. ¿A quién favorece el Señor? A José. Vamos a ver sobre Efraín y Manasés. ¿Quién es el mayor? Manasés. ¿A quién favorece el Señor? Efraín. Si vamos con Moisés y Aarón, ¿quién es el mayor? Aarón. ¿A quién favorece el Señor? ¿Sobre quién recae el liderazgo? Sobre Moisés. David y sus hermanos, ¿quiénes son mayores? Sus hermanos. ¿Quién es el menor? David. ¿Sobre quién es derramada la gracia de Dios? Sobre David. Salomón y Adonías, ¿quién es mayor? Adonías es el sucesor al trono, pero quien recibe el trono, ¿quién es? Salomón. Y este ciclo se va a repetir como un símbolo de la gracia de Dios, es decir, que la gracia de Dios se extiende sobre el inmerecido. Quien merece es el primogénito, quien recibe la gracia es el menor. Ahora, este símbolo se va a repetir porque en Cristo Él es el primogénito de nosotros. Él es la primicia de los que resucitarán. Él es quien nos bendice. Así que la gracia de Dios es revelada desde el Génesis al favorecer al menor sobre el mayor. ¿Quién debía ofrecer un mejor sacrificio? Caín. Hebreos dice, el mejor sacrificio fue el de Abel. Y empieza un favor, una gracia de Dios revelada. ¿Cuál es el problema? Y aquí es donde necesitamos entender todo lo que hemos hablado en la serie. El problema es que cuando Abel muere, hay una ruptura de la promesa que Dios hace a la mujer. ¿Se acuerda cuál fue la promesa? Que la simiente de Eva pisaría la cabeza de la serpiente o la simiente de la serpiente. Pero al morir Abel hay una ruptura generacional. Solo queda la descendencia de Caín. Y viene un personaje muy interesante que va a ser Set, un tercer hijo. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero el punto que quiero que veamos de la gracia revelada es que quien merece el favor no es quien lo recibe, sino es el menor, Abel. El Señor se agrada en el sacrificio y en la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque dice Hebreos, era un testimonio de su justicia y porque lo hizo por fe, por fe. Ahora, quiero que lea más adelante, versículo 6. Dice la palabra, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno,
podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. La gracia de Dios es revelada desde el Génesis, porque cuando Dios habla con Caín, aún Caín no ha asesinado a Abel. Simplemente Caín tuvo un error en cómo se acercó a Dios, cómo se presentó ante él su sacrificio. Se equivocó. Pero ¿sabe qué le está diciendo Dios? Dios le está diciendo: mira, Caín, tú te equivocaste. Si hubieras hecho lo bueno, podrías tener la frente en alto. Pero dice: pero tú te equivocaste. ¿Qué va a pasar ahora, Caín, cuando tú te equivocas? Pues que el pecado te va a acechar como una fiera. Pero mire las palabras de Dios al final del versículo. No obstante, tú puedes ¿qué? ¿Qué le está diciendo Dios a Caín? Caín, lo que va a pasar ahora por tu error es que el pecado va a tocar la puerta de tu corazón, que el pecado te va a acechar como a una fiera. Pero miren las palabras de Dios: pero tú puedes dominarlo. ¿Sabe que Dios le está dando gracia a Caín? Porque la gracia que Dios revela es la capacidad que tenemos de vencer el pecado. Por eso la Biblia dice: Dios no nos ha dado una prueba que no podamos soportar, sino que juntamente con la prueba nos da la salida. Y la gracia de Dios tiene que ver con que podamos entender que tenemos poder sobre el pecado, que podemos vencerlo, que podemos dominarlo. ¿Por qué? No por nuestras fuerzas, porque Él nos capacita, porque Él nos da gracia, porque Él nos favorece. Y Dios le está diciendo: mira, Caín, te equivocaste. Ahora el pecado va a tocar tu puerta, va a tocar tu corazón, te va a acechar, te va a rodear como una fiera agazapada. En el hebreo la palabra es agazapada, significa como escondida pero lista para atacar. Dice: pero tú puedes, Caín, dominarlo, pero tú puedes vencerlo, pero tú puedes decidir. Esa es la gracia de Dios, que Dios le está diciendo: Caín, tú puedes vencerlo. Pero ¿sabe que hay algo interesante en un contraste entre Adán y Caín? Es que Caín no le responde nada a Dios. Dios está teniendo una conversación con Caín y le está haciendo preguntas y le está diciendo: Caín, tú puedes dominarlo. Pero mira el versículo siguiente que hace Caín. Versículo 8. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo, y Caín atacó a su hermano y lo mató. Hay una conversación de Dios, es decir, Dios es quien se acerca. ¿Quién se equivocó en el sacrificio? ¿Quién? Caín. ¿Quién se acerca a buscarlo? Dios. ¿Quién se equivocó al comer del fruto? Adán y Eva. Eva y Adán, Adán y Eva. ¿Quién se acerca a buscarlos? Dios. Eso es gracia. La gracia es que no fuimos nosotros, dice la palabra: no te escogimos nosotros a ti, sino que tú nos escogiste primero. La gracia es que en su amor, en su bondad, Él nos buscó, Él nos encontró, Él se acercó a nosotros, no nosotros a Él. Iglesia, usted está acá no porque usted sacó el tiempo, no porque usted determinó, es porque su gracia le acercó hasta acá. Es porque Él ha provisto para transporte, es porque Él le proveyó una moto, le dio el tiempo, el día, la respiración, le dio las capacidades. Es su gracia la que le permite estar acá, no usted. No, usted no dijo: voy a ir al culto. No, su gracia le permitió estar acá. Le trajo en bien, en seguridad, le protegió, le suplió su gracia. Y es Caín quien se equivoca, pero es Dios quien le busca. A pesar de que Dios es quien busca a Caín, Caín le da la espalda a Dios y va y mata a su hermano. Y el capítulo 4 de Génesis va a tener, quiero que aprenda esto porque es un estudio bíblico, va a tener un crecimiento en la forma de pecado. ¿Cómo comienza el capítulo 4? Caín le da la espalda a Dios y el pecado sigue creciendo. Caín mata a Abel, sigue creciendo el pecado. Más adelante, un descendiente de Caín es polígamo,
empieza a tener relaciones con diferentes mujeres y más adelante otro descendiente de Caín quiere venganza a 77 veces, quiere multiplicar la venganza. Y el pecado en el capítulo 4 es un creciendo, va en aumento, pero el último versículo dice, hay gracia. En ese tiempo se empezó a clamar al Señor. Mira, desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque aparece un personaje en la historia llamado Set. Quiero que lea conmigo el capítulo 5, versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. Perdón, capítulo 4, versículo 25. Capítulo 4, versículo 25. Dice, Adán volvió a tener relaciones sexuales con su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set porque dijo, Dios me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel, el que mató a Caín. ¿Sabe qué significa Set? Set significa sustituto. Y esto es muy importante entenderlo para entender la gracia de Dios, porque la simiente de Eva iba a destrozar a la serpiente. El problema es que muere Abel. No hay una descendencia, no va a continuar esta descendencia. Pero viene un hombre llamado Set, que significa sustituto. ¿A quién sustituye Set? A Abel. ¿Para qué? Para que la promesa de la simiente continúe y que de Set venga el Mesías, venga Cristo, para que venza una vez y para siempre a la serpiente antigua. Por eso Apocalipsis dice, la serpiente antigua fue vencida por Cristo. Es decir que Set, su nombre significa sustituto. ¿Qué hizo Cristo en la cruz por nosotros? Nos sustituyó. Tú y yo estábamos muertos como Abel en nuestros delitos y pecados, pero Cristo fue un sustituto en la cruz del Calvario para darnos ¿qué? Vida. Abel muere, Set le sustituye para que de la descendencia venga el Mesías y el Mesías nos sustituya a nosotros para que tengamos vida y vida abundante. Set es una sombra de Cristo, es un sustituto, reemplaza algo que está muerto para que continúe vida. Así que Set sustituye a Abel para que haya vida y Jesús nos sustituye a nosotros en la cruz para que haya vida. Esa es la gracia de Dios. Por eso veíamos hace 8 días que ¿quién predica el primer mensaje acerca de Cristo? ¿Quién predicó el primer mensaje de salvación? Dios. Cuando Dios le dice, la simiente de la mujer pisará la cabeza de la serpiente, Dios está profetizando que Jesús vencería a Satanás. La gracia es que Dios fue el que dio un sustituto para que tú y yo, que estábamos muertos, ahora tengamos vida. Pero no solo termina ahí, sino que mire que dice, cuando usted lee el texto bíblico, usted se va a dar cuenta que cuando Dios habla con Caín, Dios le dice, la sangre de tu hermano, ¿qué dice? ¿Clama qué? Justicia. Pero cuando tú lees Hebreos capítulo 11, dice que la sangre de Cristo clama más fuerte que la de Abel, pero no pide justicia. ¿Qué pide? Perdón. Y ahí es donde entendemos lo que vimos el domingo en la serie El Reposo, que antes había un trono de juicio, pero ahora en Jesús hay un trono de gracia. La sangre de Abel clama justicia, la sangre de Cristo clama perdón, clama salvación. Hebreo lo explica, la sangre clama más fuerte que la de Abel y clama por perdón, clama por salvación. Entonces la gracia es eso,
que el sustituto de Abel, el sustituto Seth, es una sombra de Jesús, que nos sustituyó en la cruz para no clamar por justicia, para clamar por salvación, para clamar por perdón, para clamar por redención. Solo quiero que lea conmigo el capítulo 4, Génesis capítulo 4, versículo 12 en adelante. Mire lo que dice: cuando cultives la tierra, Dios le está hablando a Caín, cuando cultives la tierra no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Quiero que guarde eso en su corazón. ¿Qué le está diciendo Dios a Caín? Que él iba a ser un ¿qué? ¿Un qué? Un fugitivo errante. ¿Errante por dónde? Mire lo que dice el versículo. El versículo 13: este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas ¿a qué? Al desierto, y nunca más, al destierro, y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, cualquiera que me encuentre me matará. ¿Qué es la gracia de Dios? Y quiero que lo guarde en su corazón. Dos cosas. La primera es que Dios le dice a Caín que la tierra ya no le va a dar frutos. ¿Qué ofreció Caín? Frutos. Dios le está diciendo: la tierra ya no te va a dar frutos y andarás errante. Y Caín dice estas palabras: ese castigo, Dios, es muy duro porque voy a estar fugitivo, errante por el mundo, dice, y el que me encuentre me matará. ¿Qué es la gracia de Dios? Pues que Dios, en su misericordia, pone un sello, pone una marca en Caín para que nadie lo mate. Cuando tú entiendes esto teológicamente, estamos diciendo que Dios protege al asesino, que el asesino Caín es protegido por Dios en su gracia. ¿Hay una reprensión? Sí. ¿Hay un castigo? Sí, pero la gracia le cubre. Y dice Dios: nadie te va a matar, y el que te matare, dice, 7 veces será vengado. Y la gracia de Dios es que Dios protege al culpable y le extiende misericordia. ¿Merecía morir Caín? ¿Sé qué dice? ¿Merecía morir? Merecía morir. Pero la gracia de Dios le protege. ¿Hay una reprensión? Sí. ¿Hay un castigo? Sí. ¿Hay unas consecuencias? Sí. No tendrá fruto, será errante, estará sí, pero la gracia le cubre. Y viene algo que es quizás lo más importante de mi mensaje y donde quiero más atención suya, porque en el capítulo 4 el capítulo 4 nos va a mostrar la descendencia de Caín, y el capítulo 5 nos va a mostrar la descendencia de Set. Pero en estas dos descendencias, ¿usted alguna vez ha leído las descendencias de la Biblia? ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué significan esa mano de nombres, todos difíciles de pronunciar? Si se ha preguntado, pues le voy a poner un ejemplo. Hay una imagen que está allí en pantalla sobre la descendencia de Caín y la descendencia de Set. Hay dos linajes. Acá está la descendencia de Caín y en esta parte está la descendencia de Set. Y quiero que vea esta comparación. Por ejemplo, Caín significa adquirido. Cuando Eva tiene adquirido, dice: por la gracia de Dios he adquirido varón. Caín significa adquirir algo. Pero ¿qué significa Set? Sustituto o designado, ¿verdad? Mire lo que dice. El primer descendiente de Caín es Enoc, y el primer descendiente de Set también es Enoc. Pero hay un contraste, y es que este Enoc, el Enoc de Caín, significa iniciado, pero también significa inaugurar. ¿Por qué? Porque Enoc fue el fundador de una ciudad. Esto tiene algo muy importante. Pero el Enoc de Set significa consagrado o consagrado a Dios. Ahora, ¿por qué es importante las descendencias? Porque el Enoc de Caín, ¿cuál fue el castigo sobre Caín? ¿Quién me dice?
el destierro y que iba a estar como errante, como ¿sabe qué es lo primero que hace el hijo de Caín? Enoc construye una ciudad. Y es una forma de decir, pues no vamos a estar errantes, vamos a hacernos un nombre, vamos a hacernos una ciudad. Por eso Enoc significa iniciar o inaugurar. Él construyó una ciudad. Esta ciudad se llamaba así, Enoc. Pero el Enoc de Set es consagrado a Dios. Después viene otro personaje llamado Irad, que significa asno montés, y se opone a Yared, que significa descenso. Viene otro personaje y este me llama mucho la atención. De la descendencia de Caín hay un personaje llamado Meujael, que se contrasta con Mahalalel. Meujael, mire lo que significa: herido por Dios. ¿Qué significa Mahalalel? Alabanza. Cuando nosotros vemos la genealogía, las descendencias, nos damos cuenta que de la descendencia de Caín hay un esfuerzo humano. Hay un esfuerzo humano por adquirir, por inaugurar, por hacer. Hay una imagen como la de un asno montés, que es rebeldía. Pero cuando vemos la descendencia de Set, vamos a ver designado, consagrado, descenso o humildad, alabanza a Dios. Pero mire lo que sigue. Hay otro descendiente de Caín que se llama Lamec. Usted lo puede leer en el capítulo 4, Lamec, y hay un Lamec en la descendencia de Set, capítulo 5. Parecieran que fueran los mismos, pero son diferentes. Pero este Lamec significa poderoso o fuerte, mientras que el Lamec de Set significa también poderoso. Pero ¿sabe qué significa? Es un contraste de ser poderoso en mis fuerzas y ser poderoso en Dios. El Lamec de Caín decía: yo soy fuerte. El Lamec de Set decía: Dios me hace fuerte. ¿Ve la diferencia? Cuando vemos esto, entendemos la gracia de Dios. Cómo la gracia se extendió sobre la descendencia de Set para que un día viniera nuestro Salvador. Mientras que Caín significa adquirir, Set significa sustituir. Mientras que Enoc significa inaugurar, construir una ciudad, pues Enoc decía: soy consagrado a Dios. Mi refugio está en Dios. Mire que hay un último personaje. Aquí hay varios personajes de la descendencia de Set, que significaba autosuficiencia, de Caín, y la descendencia de Set significaba dependencia. Y hay un personaje muy interesante que, bueno, no está acá en la pantalla. Se llama Matusalén. En el capítulo 4, en la descendencia de Caín, se llama Metusael. Pero en la descendencia de Set se llama Matusalén. ¿Y sabe qué significa Matusalén? ¿No sabe? Significa su muerte traerá. Cuando estudiamos la historia, sabemos que Matusalén fue el hombre con más años en la Biblia, ¿verdad? 900 algo de años, vivió muchos años. ¿Qué significa Matusalén? Su muerte traerá. Justo después de que muere Matusalén, ¿quién viene? Noé. La muerte de Matusalén, dice, traerá. ¿Qué traerá? Salvación, gracia a través del arca, a través de Noé, para una familia que mantiene un linaje hasta la simiente de la mujer que pisará la cabeza de la serpiente. No sé si usted está entendiendo esto, pero cuando Matusalén muere y viene Noé, la gracia de Dios es derramada sobre un linaje, sobre una descendencia. ¿Cuál descendencia? La descendencia de Set. ¿Para qué? Para que de esa descendencia venga nuestro Salvador.
Quiero que lea el capítulo 5. Veo algunos como perdidos, pero quiero que lea el capítulo 5, versículo 25 en adelante. Mira lo que dice. Quiero terminar con esto. Matusalén tenía 187 años cuando fue padre de Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos e hijas, de modo que Matusalén murió a los 979 años de edad. Quiero terminar con esto. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué vino después de Matusalén? El Noé y el diluvio. Quiero que tenga presente algo. Hay una caída de Adán y Eva de pecado. Hay una caída en Caín y Dios trae un sustituto. No sé si lo está entendiendo. Esto es súper importante. Esto puede cambiar su fe para siempre. Adán y Eva caen, pecado. Dios extiende su gracia, cubre su desnudez, hace un sacrificio, les protege del árbol de la vida y les muestra su amor. Hay un pecado en Caín y en su gracia Dios guarda a Caín de la muerte y trae un sustituto, Set, una descendencia del linaje de la mujer, una descendencia. De esta descendencia de Set vamos a ver hombres que significan adquirir, alabar a Dios, humildad. Pero hay uno que dice: su muerte traerá, el juicio a través del diluvio. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que antes del diluvio, antes del juicio de Dios, Matusalén fue la persona con más años en vivir en la tierra. ¿Qué significa esto? Que Dios extendió su gracia antes del juicio. Que antes de juzgar la tierra, Dios dio la oportunidad de 930 años, ¿verdad? De 900 y pico de años, extendió su gracia para arrepentimiento. Por eso Matusalén dice: su muerte traerá. ¿Y qué trajo? Trajo el diluvio, trajo juicio. Y podríamos pensar: pero Dios destruyó la humanidad, pero Dios destruyó todo. No, Dios dio 900 y pico de años de gracia para arrepentimiento. Por eso la Biblia, entendemos ahora el Nuevo Testamento, y la Biblia se interpreta a sí misma. Cuando vamos al Nuevo Testamento entendemos las palabras del apóstol, que dice que Él ha extendido su gracia hasta que todos, ¿qué? Le conozcan. Que hasta que todos le conozcan. Por eso vivimos, y se conoce teológicamente como en la era de la gracia. Estamos viviendo esa época en donde Dios está extendiendo su gracia para que el corazón del hombre que ha caído acepte un sustituto, que es Cristo Jesús, y camine en ese reposo, en esa gracia. Amada iglesia, la pregunta es: ¿cuánto tenemos que durar más para aceptar esa gracia? Y aceptar la gracia no es, como veíamos en la serie dominical, no es hacer una oración de fe, no es venir los domingos, no. Aceptar la gracia es ser señoreado por Jesús. ¿Se acuerda la primera lección de la serie Reposo? Que el Logos señoree mi vida, que el Creador gobierne sobre su creación. Dios extendió su gracia a Caín, lo buscó y le advirtió y le dijo: tú puedes, Caín, puedes dominar. Y Caín pecó y Dios extendió su gracia y puso una marca y lo protegió, y Dios extendió su gracia sobre el linaje, la descendencia de la mujer, y trajo un sustituto, y extendió su gracia y extendió su gracia y extendió los años de Matusalén antes del diluvio, dando una oportunidad de salvación.
Amada iglesia, Dios ha extendido su gracia sobre nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso? Pero esa gracia no solo se acepta. El apóstol dice también que esta gracia no es para libertinaje, que no es para abusar de la gracia, es para santificación, es para purificación. Usted sigue haciendo lo mismo de siempre, sigue yendo a fiestas, sigue en inmoralidad sexual, sigue en groserías, usted sigue haciendo lo mismo, está jugando con la gracia que Dios le ha dado. Dios dio a su Hijo como un sustituto para que venciera a la serpiente. Póngase sobre sus pies. Quiero terminar con un versículo, Génesis capítulo 4. El último de los descendientes de Caín se llama Lamec. Y quiero que preste atención a esto, cómo todo nos conecta a Cristo. Génesis 4, versículo 23. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila. Es el primer hombre que tiene varias mujeres. Por eso yo les decía, el pecado en el capítulo 3 va avanzando. Pero miren lo que dice Lamec. Escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Las versiones tradicionales dicen 70 veces 7 será vengado Lamec. Mire que uno de los descendientes de Caín, el último de los descendientes, dice: yo voy a cobrar venganza 70 veces 7. ¿A qué le recuerda eso? Pedro le pregunta a Jesús: Jesús, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Y qué dice Jesús? Hasta 70 veces 7. Porque la historia del Génesis no es una historia aparte, no es solo la creación, no, la historia de Génesis es el mensaje de la gracia revelado. Desde el principio Cristo es revelado. Y si la descendencia de Caín decía 70 veces venganza, Jesús dijo 70 veces 7 perdón. Y la pregunta es, ¿en qué descendencia estamos viviendo? ¿Sobre la descendencia del sustituto Cristo o sobre la descendencia de la... ¿Se acuerda quién es la descendencia de la serpiente? Lo vimos hace 8 días. Bueno, no le voy a preguntar. Jesús dice: ustedes son de su padre el diablo. ¿Sobre quién estamos viviendo? ¿Sobre qué descendencia somos? ¿Sobre esa descendencia de pecado o sobre esa descendencia de aquel que fue sustituto y venció a la serpiente? Cierre sus ojos donde está, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra, Jesús. Gracias por hoy mostrarnos desde Génesis el mensaje de gracia. Gracias porque hoy podemos ver cómo Seth era una sombra de ti, cómo era una sombra de lo que harías en la cruz, sustituir a alguien que estaba muerto en sus delitos y pecados, como éramos nosotros. Gracias porque hoy vemos que tú eres quien nos busca cuando fallamos. Tu palabra dice que el buen pastor busca la oveja perdida. Así como buscaste a Adán y a Eva, así como buscaste a Caín, Jesús busca la oveja perdida. Eso es gracia, Señor. Gracias porque hoy entendemos que aquellos que pertenecen al linaje, a la descendencia del sustituto, pueden experimentar tu favor, tu bondad, tu amor, tu soberanía. Hoy entendemos que extendiste la gracia a través de Matusalén antes del juicio, tal como en los tiempos presentes has extendido tu gracia antes de que tú vengas para juzgar a las naciones. Padre, perdónanos
si caminamos una vida abusando de la gracia. Perdónanos si continuamos en nuestros delitos y pecados y no hemos entendido que desde el principio pensaste en un plan de gracia para nosotros. Señor, revélanos a Cristo. Enséñanos la gracia. Enséñanos a vivir como dice la palabra de Hebreos, con un testimonio de justicia que agrade tu corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Amén. Puede tomar su lugar, iglesia. Me alegra mucho poder compartir la serie desde la gracia desde Génesis. Vamos 3 capítulos de la serie, ¿verdad? Vimos la gracia en la creación, la gracia en la caída. Hoy vemos la gracia en Caín y Abel. ¿Quiere continuar esta serie, amada iglesia? Le esperamos el próximo miércoles. ¿A qué horas? ¿A qué horas? No a las 7:05, no a las 7:10. ¿A qué horas? A las 7. Amén. Les esperamos el próximo miércoles a las 7 para continuar el mensaje de la gracia de Dios desde el Génesis. Los días domingos, amada iglesia, terminamos. El domingo pasado finalizamos la serie Reposo, que fue la palabra rema para el año 2026. Dios nos compartió una palabra de 3 sermones, 3 domingos, donde hablamos del verdadero reposo en Dios. ¿Recuerda? El verdadero reposo está en el Logos, en la oración y en la comunión, en el congregarse. ¿Usted quiere el reposo de Dios para el año 2026? Usted debe aprender a la oración, a la palabra, a la oración y al congregarse. Ese es el verdadero reposo. Así que este domingo vamos a comenzar una palabra diferente de la serie y quiero invitarles a todos. A las 10 de la mañana tenemos nuestro servicio y las personas que están en escuelas de formación, este domingo es la última oportunidad de ingresar a la escuela de formación. Es la última oportunidad porque ya es nuestra tercera clase. Así que la escuela de formación nivel 1 es a las 9 de la mañana. El nivel 2 va a ser este viernes virtual a las 8 de la noche. Así que les esperamos. No siendo más, amada iglesia, quiero invitarla a que esté sobre sus pies. Vamos a finalizar nuestro servicio. Si usted ha preparado para el Señor una ofrenda o su diezmo, puede levantar su mano. Si necesita un sobre, si necesita diligenciar el formato. Amén. ¿Podemos recoger las ofrendas? Amada iglesia, mientras usted deposita la ofrenda, solo quiero animarles a que no se pierda de estos espacios, que no se pierda del privilegio de acercarse a las palabras. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios nos bendice? Amén. Amén. ¿Cuántos han aprendido con la serie La Gracia desde el Génesis, verdad? Hoy, por ejemplo, aprendemos mucho acerca de las descendencias. ¿Cómo hay un contraste de gracia en las descendencias, verdad? Y todas nos apuntan a Jesús, ¿verdad? Recuerda que ¿quién era bendecido? ¿El hermano qué? ¿Sí están conmigo esta noche? ¿Quién era bendecido? El hermano menor. ¿Sabe que Cristo es nuestro hermano mayor? Nosotros fuimos adoptados y juntamente coherederos con Cristo. ¿Sabe qué significa eso? Que nosotros somos los hermanos menores que hemos recibido gracia. Si usted eso no le eriza la piel y no le bendice, hay problemas. Pero Cristo
extendió su gracia a nosotros, los hermanos menores, y nos dio salvación. Oremos, amada iglesia, para finalizar. Padre, gracias por las ofrendas y los diezmos, símbolos, Señor, de corazones que te reconocen a ti como el dador, como el sustento, como aquel que provee todas las cosas. Señor, en el alfolí han sido depositadas las ofrendas y los diezmos como un reconocimiento y de gratitud, Señor. Te honramos, damos de aquello que tú nos has dado y te pedimos, Señor, que cada ofrenda, Señor, bendiga tu obra y extienda tu obra, que bendiga, Señor, tu reino en la tierra. Te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría y la mayordomía para que cada recurso sea destinado, Señor, para que muchos conozcan de tu gracia y tu bondad. Señor, salimos de este tiempo, entregamos el servicio en tus manos. Nos encomendamos, Señor, el regreso a nuestras casas, a cada lugar de destino, y pedimos, Señor, que nos honres con tu presencia. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, amada iglesia. Bendiciones.